Las cumbres de los montes Tatras. Este es el reino del Rebeco del Tatra. Islas en un brillante mar de nubes. En estas altitudes donde no crecen los árboles, las condiciones son extremas. Es una tierra fronteriza de nieve y hielo en la que dos especialistas en supervivencia medran desde la era glacial. El resto de los animales llegaron aquí después, desde las tierras bajas. Cada uno de ellos se ha adaptado a la alta montaña a su propia manera. Incluso cuando el sol brilla, todos en estas tierras vírgenes rodeadas de nubes viven en constante peligro. Aquí arriba todos son supervivientes. Y esta es su historia. Los montes Tatras, la vida al límite. Las montañas de los Cárpatos atraviesan el centro de Europa. Sus cumbres más altas se encuentran en Polonia y Eslovaquia. Los montes Tatras, que forman el sistema alpino más pequeño del mundo. Más de 20 picos de 2.500 metros de altura repartidos en un área de solo 20 por 30 kilómetros. Uno de ellos es la montaña Krivan, el símbolo nacional de Eslovaquia, cuyo nombre significa doblado o torcido. Esta cumbre se encuentra justo en el centro del Parque Nacional de los Montes Tatras. Y es el hogar de un nativo de cuernos torcidos. Es el Rebeco del Tatra, un animal con una historia singular. Los rebecos están perfectamente adaptados a la vida en las cumbres. Durante la última era glacial, cuando los hielos cubrían casi todo el continente, vagaban por Centroeuropa junto con los renos y los bueyes almizcleros. Cuando los glaciares se fundieron, los renos y los almizcleros desaparecieron con ellos. Solo el rebeco permaneció, ya que en las zonas más altas continuó la era glacial. Estos consumados escaladores encontraron su sustento en las regiones montañosas más frías de Europa, los Alpes y los Cárpatos. Aislados unos de otros, siguieron evolucionando. Hoy en día, el rebeco del Tatra forma su propia subespecie. En los montes Tatras, los rebecos son los únicos animales de gran tamaño que viven todo el año por encima de la línea de los árboles. El invierno aquí dura 6 meses. A finales de mayo o principios de junio, las hembras se retiran a un lugar tranquilo donde, tras un periodo de gestación de 6 meses, dan a luz a una cría, y en raras ocasiones, hasta 2 o 3. Pocas horas después de nacer, la cría camina sin separarse de su madre. Incluso en este terreno abrupto. Los pequeños serán amamantados durante 3 meses. En ese tiempo no se despegarán de su fuente de leche. Solo mientras su madre pasta descansa tumbada en la ladera. Hay tantas cosas por descubrir. Una marmota del Tatra sale de su madriguera en uno de los últimos campos de nieve que quedan aún. Es otra superviviente de la edad de hielo. Entonces también vivían en las tierras bajas. Pero ahora, solo las cumbres más altas les ofrecen las frías temperaturas que necesitan. A diferencia de los rebecos, que permanecen activos todo el año, las marmotas hibernan durante 6 o 7 meses en los que sobreviven gracias a sus reservas de grasa.
Nada más despertar, su primer trabajo es mullir su guarida con hierba nueva para que las crías recién llegadas estén cómodas. Los rebecos y las marmotas tienen una historia en común. Ambos se refugiaron aquí, en los montes Tatras, después de la era glacial, náufragos en una isla de hielo en un cálido mar. Cuando los glaciares se retiraron, otras especies colonizaron las montañas. Eran animales que no estaban bien adaptados a estas alturas vertiginosas. Los osos pardos también saben escalar, aunque no de una forma tan elegante como los rebecos. Al igual que los zorros y los lobos. El ciervo común y el lince europeo se enfrentan aquí a desafíos diferentes a los que encuentran en las tierras bajas. Los lagos de montaña de los Tatras también atraen a unos visitantes inesperados a 2000 metros de altitud. Cuando el hielo comienza a derretirse, unos insólitos excursionistas dan un paseo romántico. Hasta hace pocos días estas ranas bermejas estuvieron cómodamente enterradas en el suelo a salvo de las heladas o escondidas en sus guaridas subterráneas. Es sorprendente que puedan sobrevivir a estas altitudes. La temperatura de sus cuerpos depende de su entorno y durante todo el año aquí hace mucho más frío que en el valle. El agua del lago apenas supera los 0 grados. Pero las ranas inician su ritual de apareamiento inmediatamente. Después de todo, la temperatura no va a subir mucho más. A menudo, varios machos se aferran a la misma hembra. Todas las hembras intentan dejar en la orilla del lago la masa gelatinosa que protege sus huevos. Centenares de ranas se dan cita aquí. El agua es menos profunda y su temperatura más suave comparada con la del centro del lago. Es una ventaja para los renacuajos. Aquí pueden crecer más deprisa y salir del lago convertidos en pequeñas ranas justo a tiempo, antes de que llegue el invierno. Incluso cuando todo el hielo se ha derretido, la temperatura del lago nunca excede los 4 grados. El agua, tanto bajo la forma de nieve, hielo o líquida, es omnipresente en los montes Tatras. El agua cae desde lo más alto hasta los valles. Esculpiendo cañones en la superficie rocosa. Las sucesivas pozas y cascadas forman el terreno de caza perfecto para el mirlo acuático europeo. Aquí encuentran todo tipo de insectos y de larvas durante todo el año. Como su curso es tan abrupto y torrencial, no es fácil que sus aguas se hielen. A lo largo de milenios, el agua ha labrado en las rocas lugares perfectos para que aniden las aves. Nada más nacer sus polluelos, el mirlo tiene que volver a salir en busca de más provisiones.
Su comida preferida son las larvas de los tricópteros. Viven en receptáculos en forma de tubo que fabrican pegando granos de arena. De esa forma protegen a sus larvas de los depredadores y las hacen más pesadas para que no las arrastre la corriente. El arroyo está lleno de larvas. El mirlo acuático, para poder comérselas, tiene primero que sacarlas de su envase protector. A veces cazan otros insectos en el camino y regresan al nido con el pico lleno. Poco a poco los días se hacen más largos. El sol ahora sale antes de detrás de la montaña Krivan. Durante 15 días, todas las hembras de rebeco dan a luz a sus crías. Apenas unas semanas después del parto, las madres se reúnen formando guarderías para cuidar de sus pequeños juntas. Así se ayudan unas a otras. Esta tía amamanta todo un rebaño, principalmente las crías de otras hembras. Mientras las mamás que no están de guardia descansan un poco. En el caso de que alguna hembra muriera, otra adoptaría a sus crías. Los pequeños derrochan energía después del banquete. Incluso ahora son capaces de saltar más de 2 metros de altura en el aire. Solo es posible filmar imágenes como estas cuando los rebecos están tranquilos. Los adultos están siempre alerta cuando las crías son tan pequeñas. Pueden ver, oler y oír muy bien. Pero a veces a los adultos también les gusta divertirse un rato. En una ladera próxima los más jóvenes juegan. Son los rebecos adolescentes que nacieron el verano pasado. La habilidad para moverse de forma rápida y segura en este terreno es vital para su supervivencia. El de la infancia es el periodo más peligroso en la vida del rebeco. Solo la mitad sobrevivirá para llegar a ver el próximo año. Los osos son demasiado lentos para poder atrapar a los veloces rebecos. Y ellos lo saben muy bien, por lo que durante el verano se alimentarán básicamente de hierba. El lince se prepara para tender una emboscada. Es capaz incluso de dar caza a un rebeco adulto. El lince mata a sus víctimas por estrangulamiento. Eso puede tardar varios minutos, por lo que intentar inmovilizar aquí a un rebeco adulto es demasiado peligroso para el felino, que corre el riesgo de sufrir una caída fatal. Pero la amenaza mayor para los pequeños procede del aire. A las águilas reales les gusta cazar crías de rebeco. Aproximadamente 1/3 del alimento que ingieren las águilas está formado por las crías de rebeco. En cuanto el águila alza el vuelo y se desplaza impulsada por las corrientes de aire cálido para ahorrar energía, comienzan a oírse las llamadas de alerta. Una marmota ha visto al águila. Los rebecos adultos rodean a sus crías.
águila está más cerca. Los rebecos huyen. El ave rapaz quiere sembrar el pánico entre los rebecos para después lanzarse sobre una de las crías para hacer que tropiece y caiga por el precipicio. Este ataque, sin embargo, ha resultado infructuoso y el rebaño recupera la calma. El sol veraniego que calienta las laderas de los montes Tatras no solo beneficia a las águilas. Las corrientes térmicas ayudan a atraer a las cumbres a otras especies que, de lo contrario, serían incapaces de llegar con sus propias fuerzas. El viento impulsa hasta estas alturas a millones de insectos. Por pequeños que puedan parecer, la redistribución de esta biomasa tiene importantes efectos. Los insectos aterrizan en los prados, pero también sobre los campos de nieve donde son fácilmente detectables. Este bisbita alpino solo tiene que cogerlo sobre este mantel blanco. Incluso el rebeco se beneficia de las hordas de insectos arrastradas por el viento. Los bisbitas las ingieren y luego las excretan en los prados, fertilizando el suelo con su nutritivo estiércol. El resultado, pastos, flores y hierbas. Estos pastos, abundantes y frescos, solo crecen durante 4 meses. El rebeco y la marmota disfrutan al máximo de la estación veraniega. El pelaje de invierno de los rebecos comienza a desprenderse en mechones. Pero el invierno puede regresar a estas montañas en cualquier momento del año. Y entonces nieva, incluso en pleno mes de junio. Estas marmotas salieron de su hibernación hace solo un par de días y tienen hambre, mucha hambre. Es normal, han perdido 1/3 de su peso corporal. Necesitan 1,5 kilos de pastos y hierbas al día para volver a acumular las reservas de grasa que necesitarán para el próximo invierno. Sin embargo, unos cuantos días como estos no les preocupan. Están preparadas desde que nacieron para estas condiciones árticas. Además, comparada con la del gélido invierno, ahora la temperatura es relativamente suave. Al rebeco tampoco le molesta un poquito de nieve. Los animales más veteranos escarban en busca de hierba, mientras que los más pequeños siguen alimentándose de la leche materna. Solo si el tiempo siguiera así durante varias semanas, las cosas se complicarían para las marmotas y los rebecos.
Valle abajo, los arroyos fluyen, y sus aguas son lo bastante poco profundas para dos especies de peces. A la trucha marrón le gusta vivir en las aguas más rápidas. Y se protege de la corriente detrás de raíces y piedras para ahorrar energía. Por su parte, los cavilat se pegan al suelo del río. Son malos nadadores y evitan las aguas rápidas de la superficie. La cola aerodinámica de la trucha se agita nadando contra la corriente. Sabe perfectamente cómo aprovechar las turbulencias del agua para ahorrar energía. La vida dentro y fuera de los arroyos de montaña exige estrategias ingeniosas y no solo a los peces. También a la vegetación alpina que desarrolla bulbos de los que, en lugar de flores, crecen las hierbas secundarias. Cuando el bulbo crece y se hace más pesado, el tallo madre se inclina, hasta que la planta toca el suelo para que los brotes echen raíces y las corrientes no puedan arrastrarlos. Con este método la planta evita que el agua arrastre las semillas y que éstas acaben en lugares inapropiados. El verano llega a su cenit en los montes Tatras y la vida sonríe a los ciervos. Hay pastos en abundancia y la temperatura es agradable, 20 grados centígrados. Aunque es una temperatura perfecta para los ciervos, resulta demasiado alta para los auténticos animales alpinos. El resultado es que hasta los rebecos tienen que beber un poco para refrescarse. Los rebecos pastan temprano por la mañana. De esa forma no necesitan moverse mucho durante el resto del día y evitan que su temperatura corporal suba demasiado. A veces combaten el calor en las últimas manchas de nieve. Un colchón de nieve para refrescar todo su cuerpo. En verano, los numerosos osos de los montes Tatras están siempre en los lugares donde los pastos son más frescos. Pero tampoco le hacen ascos a un poco de hielo frío en estos momentos. Y aquellos que no encuentran nieve para refrescarse en los cálidos días del verano simplemente se retiran a la sombra de una cueva. Valle abajo, los arroyos de montaña se unen al río Vela que está lleno de bancos de arena. Sus aguas son tan poco profundas que el sol las ha calentado hasta los 10 grados centígrados. Además de las truchas marrones, los tímalos, con sus aletas dorsales extendidas en forma de abanico, también viven aquí. A los tímalos les gustan también las aguas un poco más cálidas. El tímalo, que puede alcanzar medio metro de longitud, se alimenta de insectos y de larvas, pero también de peces pequeños. El verano es también la época de cría, y el río Vela bulle con una gran variedad de alevines. Les gustan las aguas superficiales. Son más cálidas y en ellas crecen más deprisa. En los puntos más profundos, las truchas también acechan. El verano es un estallido de vida.
Tanto en la superficie como debajo de ella, los insectos y las larvas se adhieren a las rocas para evitar la corriente. Las larvas de efímera, que se alimentan de plantas muertas y de algas, se cuentan entre los habitantes más numerosos del río Vela. Pero tampoco hacen ascos a los peces muertos. Las efímeras adultas pueden vivir desde apenas unas pocas horas hasta unos días, con el único objetivo de reproducirse. Pero las truchas son cazadoras consumadas capaces de capturar muchas de ellas en el aire. La lavandera cascadeña solo tiene que coger con su pico los insectos que flotan en la superficie del agua. Son tan abundantes que los pájaros regresan volando a sus nidos con el pico lleno a rebosar. Al anochecer, cuando salen los tricópteros, el aire vuelve a llenarse de insectos. Las noches de verano como esta tiene lugar un extraño fenómeno: la transformación de uno de los insectos acuáticos depredadores más grandes. Durante varios años, las larvas de plecóptero de hasta 5 centímetros de largo se han alimentado de otros insectos. Ahora salen del agua para su última muda. Su caparazón se rompe y de él sale un insecto adulto sin pasar por la fase de crisálida como hacen muchos otros insectos. De la cubierta protectora emerge una delicada criatura aérea alimentada por las reservas de grasa acumuladas durante su fase larvaria. Los plecópteros adultos viven entre 4 y 6 semanas en las que se aparearán y pondrán sus huevos. Los caparazones de las larvas, que recuerdan su pasado depredador, se aferran como broches a la superficie de la roca. Desde septiembre en adelante, los bramidos de los ciervos resuenan sin descanso en el sistema alpino más pequeño del mundo. Está a punto de empezar el momento más importante del año para los ciervos. Los ciervos, que han pasado prácticamente todo el verano escondidos en los bosques, se reúnen ahora por encima del límite arbóreo. Necesitan espacio para su época de celo. Y se hacen oír a lo largo de todo el día. Quieren atraer a las hembras y ahuyentar a sus competidores. A diferencia de sus potenciales parejas, los machos tienen que hacer un gran esfuerzo. Una cierva puede tener descendencia todos los años. Un macho, por el contrario, solo tendrá oportunidad de engendrar hijos cuando esté en su momento de plenitud entre los 10 y los 12 años, cuando es más fuerte. Para tener su propio rebaño de hembras, tendrá que imponerse a los otros machos. Por su parte, las hembras no necesitan competir entre ellas.
Los machos más jóvenes y débiles solo pueden acercarse a las hembras cuando el macho dominante está distraído. Pero este macho alfa aleja de sus hembras a este intruso. El joven tendrá que esperar unos años hasta que esté listo para conquistar a sus propias hembras. Puede que solo una vez en su vida, solo un año, se le presente esa oportunidad. Esa es la razón por la que los ciervos están dispuestos a correr tantos riesgos. En ocasiones, una simple amenaza es lo único que se necesita para que uno de los dos desista. Pero cuando dos machos de fuerzas igualadas se encuentran, empieza la batalla. A esto se reduce el éxito definitivo en la vida de un ciervo. ¿Quién transmitirá sus genes a la siguiente generación? A diferencia de lo que sucede en las tierras bajas, los enfrentamientos en las zonas de alta montaña son especialmente peligrosos. La ladera está muy empinada y a los animales grandes como el ciervo les resulta muy difícil parar una vez que empiezan a deslizarse montaña abajo. Gana el macho dominante. Los retoños que las hembras den a luz el próximo año serán suyos. La agotadora época de celo ha merecido la pena. Incluso aunque haya perdido un cuarto de su peso corporal. Él también lo dio todo, pero desaprovechó su oportunidad. La batalla al borde del precipicio le costó la vida. Pero su muerte permitirá a otros sobrevivir. El cadáver ha atraído a una osa con su cachorro. En otoño, generalmente se alimentan sobre todo de arándanos rojos y azules. El ciervo muerto no solo les proporciona un poco de variedad, sino también una oportunidad sencilla de acumular grasa para el invierno. Cuando llegue la estación fría se retirarán a sus oseras para hibernar. Y necesitan reservas suficientes para sobrevivir a ella. Incluso para los osos este es un festín demasiado grande para dar cuenta de él ellos solos. Muy pronto no quedará nada del desafortunado guerrero de la montaña. El otoño se acerca y la hierba en las laderas se tiñe de color oro, casi como el pelaje veraniego de tonos dorados del rebeco. Los rebecos permanecerán en las montañas todo el invierno, al igual que las marmotas. Ya han empezado a regresar a sus madrigueras. Todas han engordado cerca de 1,5 kilos de grasa para pasar el invierno. A principios de octubre caen las primeras y tempranas nevadas que cubrirán extensas áreas de los montes Tatras durante los próximos 6 meses. Los ciervos vagan hasta el valle, donde la capa de nieve no es tan espesa. Una vez más, las cumbres vuelven a pertenecer solo a los rebecos. Y cuando comienzan las heladas, los habitantes de las cumbres se ponen manos a la obra.
Comienza la época de celo. Esos temblores forman parte de una prueba de fuerza. Los machos ahuecan el pelaje de sus lomos para parecer más grandes de lo que son. Este es el primer asalto de un combate entre dos machos. Es una prueba con consecuencias. Quien tenga la melena más grande parece más fuerte. Cuando no hay un ganador claro, el segundo asalto comienza. Una persecución frenética. A velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Gracias a sus cascos extensibles con plantas como de goma, avanzan con paso firme. Para ahorrar aliento, los rebecos tienen más células rojas que otros animales, lo que les ayuda a absorber más oxígeno. Los dos machos corren hasta la extenuación. El que al final llega más alto, gana el concurso. Por lo general, evitan el tercer asalto, que es un enfrentamiento directo. No obstante, el ganador deberá permanecer alerta. Las hembras son fértiles solo durante unas pocas horas. El macho comprueba constantemente si alguna está lista para aparearse. Incluso los rebecos tropiezan a veces y se rompen una pata. Ahora es una presa fácil para el lince. Alrededor de unos 15 de estos sigilosos felinos viven en el Parque Nacional de los Tatras. Cuando cazan a una de sus presas, no la devoran de una vez, sino que comen lo que les apetece y después almacenan las sobras. Este ha escondido los restos en una cueva. Después el lince volverá a esta despensa refrigerada hasta que acabe por completo con el rebeco. Es una hembra y no está sola. Un segundo lince se acerca a saludarla. Y después llegan dos más. La familia al completo. Es una madre con sus 3 retoños casi adultos. Estas son unas imágenes inusuales de estos tímidos depredadores en su hábitat natural. Uno tras otro, los linces entran en la cueva para devorar su parte mientras los demás juegan fuera. El próximo año los felinos jóvenes dejarán a su madre para vivir solos en los montes Tatras. Las cumbres del monte Krivan están cubiertas de nieve.
En el valle, a pesar de las intensas nevadas, el río Vela aún no se ha congelado. Afortunadamente para el mirlo acuático europeo. Para sobrevivir necesita las aguas. Pero si hay hielo ya en el fondo del río, los cristales de hielo que flotan a la deriva se posan en el suelo y comienzan a elevarse hasta la superficie como si fueran icebergs. Es un fenómeno poco frecuente. Normalmente el hielo se forma de arriba a abajo. El agua a una temperatura de 4 grados pesa más y se hunde. Así es como los peces y otras criaturas acuáticas pueden sobrevivir en los lagos congelados siempre que sean lo bastante profundos. La corriente del río es muy fuerte y forma muchas pozas profundas, como esta, perfectas para que los mirlos acuáticos puedan bucear. Se alimentarán de las larvas de los tricópteros durante el invierno. Incluso en los momentos que hace más frío, en los montes Tatras siempre quedará alguna poza para estas extraordinarias aves. A la sombra del Krivan, la temperatura a veces desciende hasta los 30 grados bajo cero. Para muchos animales, esta es una zona mortal. Pero el rebeco es fuerte. Intenta encontrar un lugar para refugiarse del viento. Después remueve la nieve buscando unas pocas briznas de hierba. Y simplemente aguarda a que pase la tormenta. Los rebecos también han desarrollado algunas estrategias adaptativas sorprendentes. Para ahorrar energía son incluso capaces de reducir su temperatura corporal. A medida que el invierno avanza, la capa de nieve se hace más y más espesa. Pero las hembras más veteranas siempre saben dónde se puede encontrar algo de comida. Son ellas las que guían al rebaño. Los rebecos tienen que moverse constantemente durante el día para encontrar comida suficiente. Detenerse a descansar como hacen en verano ya no es una opción. Muy a menudo esto implica caminar a través de la densa nieve. Su oscuro y espeso pelaje invernal que el sol calienta rápidamente los protege del frío. Los rebecos permanecen en el mismo lugar hasta que la comida se agota. Después, emprenden la marcha de nuevo. Cuando empieza el año, estas cumbres se vuelven más y más peligrosas. Ahora el grupo tiene que atravesar una placa de hielo. La hembra más veterana conoce el riesgo y duda. Allí donde el sol calienta la nieve, todo puede comenzar a desmoronarse y producirse una gran tragedia. La avalancha arrastra consigo a gran parte del rebaño. Los rebecos se asfixian bajo una capa de nieve de 1 metro de espesor. Poco después, los cuervos encuentran algunos restos en la superficie.
un zorro le quita al cuervo la pata de un rebeco. Después, el zorro desaparece de repente bajo la nieve. Con su excelente sentido del olfato, los zorros han encontrado el rastro de un rebeco muerto a través de la nieve. Y los expertos excavadores de túneles no están dispuestos a compartirlo con nadie más. Sin importarles el tiempo que haga, los zorros siguen trabajando durante días. Han excavado un túnel tras otro para llegar al rebeco muerto, que está enterrado a 2 metros de profundidad bajo la nieve. Nunca antes se había filmado esta actividad. El lugar de la avalancha es como un enorme congelador cuyo contenido alimentará a los zorros durante todo el invierno. Poco a poco, los zorros reúnen los restos del rebeco asegurándose las mejores partes. Pero la tienda de alimentos sigue abierta y su aroma atrae a 2 lobos por la noche. Los lobos aprovechan y amplían los túneles de los zorros. Esto resulta mucho más fácil que excavarlos o incluso que cazar. Al amanecer, los lobos se marchan con la tripa llena. Se han beneficiado de la desgracia de otros. Es una historia que se repite en los montes Tatras desde la era glacial. En el sistema alpino más pequeño del mundo, el rebeco del Tatras ha logrado sobrevivir a pesar de las condiciones extremas, los depredadores, el frío y las avalanchas. En el cambio de milenio, los cazadores furtivos los habían llevado al borde de la extinción. Pero desde entonces, la población de rebecos ha vuelto a crecer, desde 200 a 1.600 ejemplares gracias a su estricta protección. Para ellos, el Parque Nacional de los Montes Tatras es un refugio seguro.